La mayoría cree que la Organización Mundial de la Salud nació para protegerte. Ese es el cuento oficial. Otro engaño de la Matrix. La verdad es otra. 1948 fue el año en que la salud dejó de ser interna y pasó a ser controlada desde afuera. Ese fue el día en que tu cuerpo dejó de ser tuyo. La OMS no nació como un organismo científico, ni mucho menos espiritual. Nació como el primer organismo global diseñado para regular el cuerpo humano desde la estructura de la Matrix. Y como todo el sistema, su origen revela a quién sirve realmente. Bien, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó destruido física, emocional y psíquicamente. La humanidad había perdido toda confianza en su propia autoridad. Naciones devastadas, familias rotas, economías colapsadas, mentes traumatizadas, fe debilitada. Ese vacío es el terreno perfecto para que la Matrix mueva ficha. ¿Cuál es la regla? Cuando la humanidad está fragmentada, el sistema avanza. Y aquí entra un personaje clave, un hombre que seguramente nunca has escuchado, Brock Chisholm, el primer director general de la OMS. Y si quieres entender la agenda real, tienes que entender a este hombre. ¿Quién era realmente? No era solo un médico, no era un humanista, no era un salvador, era un abanderado de la ingeniería psicológica, miembro activo del movimiento eugenésico anglosajón y un agente estructural de la agenda de homogeneización humana. Su declaración más polémica y más honesta para él: la familia es un obstáculo para la salud mental y la moral religiosa debe ser eliminada. Fue una cita real en 1946. Eso no lo dice alguien que quiere salvar a la humanidad, lo dice alguien que quiere reprogramarla. ¿Pero qué significaba realmente su visión? Aquí es donde la mayoría se pierde. Chisholm no atacaba a la religión por modernidad, ni a la familia por ser antigua. Él atacaba a los dos últimos bastiones de soberanía interior. En su mente reduccionista, confundió religión con espiritualidad, que es tu conexión interna con un código propio, y la familia, que te da estructura emocional, identidad y sentido de pertenencia. Para Chisholm, familia y espiritualidad eran ruido, y para la agenda arcóntica eran peligro. ¿Por qué? Porque un humano con raíces internas es difícil de controlar. Un humano sin raíces es moldeable. En su mente científica y manipulada, él no veía espíritu, veía variables psicológicas desordenadas. Por eso su propuesta no era destruir la religión. Esa estructura de control le servía. Quería destruir la espiritualidad interna para reemplazarla por autoridad externa. ¿Cuál es la agenda real detrás de la OMS? Primero, el estándar humano global. Chisholm creía que la humanidad debería ser unificada, predecible y gestionable. Esto significa eliminar la diversidad vibracional del ser humano para crear un cuerpo colectivo fácil de gobernar. Y segundo, drenar la autoridad interna. Antes de 1948 la gente sabía escucharse a sí misma. La sanación era interna, intuición, plantas, cuerpo. El espíritu era el centro. Después de 1948 la salud se volvió una licencia regulada. El mensaje oculto fue: ¿no sabes qué es salud? Nosotros sí. Entrégame tu cuerpo y yo te digo cómo vivir. Esa es la rendición vibracional que la Matrix siempre busca. Y tercero, convertir el cuerpo en un territorio gobernado. La OMS fue el primer órgano mundial con el poder de definir enfermedad, definir salud, definir emergencias, definir tratamientos obligatorios, definir estándares de comportamiento humano, es decir, secuestrar el hardware humano bajo una autoridad externa. Pero aquí está la parte que no aparece en ningún libro. El objetivo no era controlar enfermedades, el objetivo era controlar la frecuencia humana, porque el miedo drena, la dependencia drena, la incertidumbre drena, el cumplimiento sanitario drena. Toda esa energía densa es alimento para el colectivo arcóntico. La OMS fue el primer laboratorio global para convertir al ser humano en un sujeto constante de vigilancia biológica. Un humano vigilado es un humano drenado, y un humano drenado es fácil de dominar. ¿Y qué acontecimientos pasaron después y que de repente aún no conectas? En los años 50, la fluorización obligatoria. En los 60, los psicofármacos masivos. En los 70, estándares de salud mental que desautorizan la intuición. En los 80s, epidemias que justifican más control. Del 2000 hacia adelante, la OMS adquiere poder casi gubernamental. Y en 2020 la humanidad aceptó ser gobernado por ella sin cuestionarlo. Nada de esto es accidental, todo sigue la visión de Chisholm, un humano cuya salud depende del sistema, no de su propio espíritu. El día que nació la OMS ocurrió un cambio invisible. El poder médico interior, autosanación, intuición, energía, fue reemplazado por el poder médico externo.
Fue el inicio del cuerpo gobernado, del miedo regulado, del ser humano desconectado de su propia ley. Y eso abrió la puerta al modelo actual. Miedo igual obediencia, obediencia igual drenaje, drenaje igual alimento para la Matrix. La OMS no es un protector, es un administrador de la energía humana. Con todo esto no te digo que odies a la OMS, te estoy diciendo que entiendas cómo funciona el tablero. Tu salud nunca será tuya hasta que recuperes tu poder interno. Tu verdadero sistema inmunológico no está en un protocolo externo, está en tu hardware impecable, en tu foco inquebrantable, en tu intención pura y tu conexión con la mónada. Eso es algo que absolutamente ninguna organización mundial puede controlar, y esa es la verdadera amenaza para la Matrix. Esto va por los que están despertando.